La clave oculta, con Miquel Figueroa. El sonido que sana es una guía práctica que nos enseña cómo funciona el sonido como herramienta de sanación y cómo aplicarlo a través de numerosos ejercicios y casos prácticos con la voz, con cuencos tibetanos, con cuencos de cuarzo, también tambores y especialmente con diapasones. Sus autoras son Mercedes Sacadarso, fundadora del Instituto de Terapias Energéticas, y María Delso Castro González, quien desde su formación musical centra su labor profesional en la sanación con voz y sonido. Y la tenemos al teléfono además. Buenos días, María. Buenos días. Bien, bueno, pues como decía, tienes una formación musical, pero de ahí a sanar con el sonido, ¿cómo se pasa? ¿Cómo comienzas a descubrir que el sonido pues, puede ayudar a restablecer nuestra salud? Pues de una manera, pues a través de los conciertos que yo realizaba y que realizo como cantante de ópera que soy, pues después de los conciertos todo el mundo me decía: qué bien, me ha relajado mucho, he disfrutado muchísimo, venía con un dolor y se me ha pasado solo al escucharos. Bueno, la verdad es que a partir de ahí yo empecé a pensar, a plantearme que el sonido tenía unas cualidades de cambio, ¿no? Y de vibracional que hacían cambiar la estructura y de las personas, ¿no? Y que hicieran que se sintieran mejor. Bueno, comienza ahí un poco, es la génesis. Vamos a ir hablando un poco de todo, evidentemente del sonido como herramienta de sanación, pero comenzamos a lo mejor por lo más básico, si te parece. ¿Qué es el sonido? Bueno, el sonido, según la física cuántica, todo está en constante vibración, desde la materia hasta el aire o aquellas cosas que no podemos tocar están vibrando. Nosotros estamos en una vibración constante. Nuestro cuerpo, nuestro pensamiento, nuestra voz, ¿no? Emitimos una vibración cada vez que andamos, cada vez que pensamos, cada vez que incluso que comemos, ¿no? Los alimentos tienen vibración y por ello todo lo que entra en contacto con nosotros nos está afectando de una manera o de otra. Evidentemente, cuando alguien nos con la voz, ¿no? nos reconforta, nos sentimos de una manera, nuestro cuerpo se adapta a esa voz reconfortante, ¿no? Sin embargo, cuando a lo mejor nos regañan, también nuestro cuerpo se adapta a esa situación, poniéndose en defensa. Entonces, si todo eso nos afecta, verdaderamente el sonido, la capacidad del sonido y la vibración puede hacer maravillas, o incluso lo que es al contrario, el ruido, ¿no? Que lamentablemente sufrimos en las ciudades, también nos afecta de una manera negativa en nosotros. Sí, eso te quería comentar enseguida antes, pero bueno, dejar claro que tenemos un sistema, el sistema auditivo especialmente diseñado para captar el sonido, evidentemente, pero no es la única vía por la que recibimos esas vibraciones, ¿no? El sonido nos afecta, digamos que no solo nos entra por los oídos, vaya. No, porque el sonido se transmite a partir de ondas y esas ondas, cuando entran en contacto con un medio sólido, afectan directamente. Nosotros somos parte sólido, parte líquido, pero evidentemente cuando llegan a nosotros, a través de la piel, a través de los músculos, a través del hueso, nosotros podemos percibir tanto como a través del oído. De hecho, las personas que tienen un problema auditivo y por circunstancias no pueden oír, la terapia de sonido, pueden escucharla igual a través de las vibraciones, ¿no? A través de simplemente poner las manos a lo mejor en el suelo o en una superficie que sea dura y que pueda transmitir bien esa vibración, con lo cual lo están percibiendo. E incluso muchas de esas personas, yo que trabajo también con personas con deficiencias auditivas, me dicen que pueden escuchar el sonido, con lo cual es maravilloso poderlo sentir, digamos, en 3 dimensiones. Tengo entendido que el sistema óseo es especialmente sensible, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque nuestro hueso está hueco, es como pequeñas
copulitas, ¿no? Cópulas de iglesia, que lo que hacen es amplificar esas ondas, esas vibraciones que entran a través de nuestra piel o a través de nuestros músculos, con lo cual estamos siendo como una gran catedral, ¿no? Verdaderamente cuando escuchamos los sonidos, cuando tenemos la oportunidad de percibir esas vibraciones, nuestro cuerpo empieza a vibrar completamente al son de esas frecuencias, ¿no? que están influyendo. Uh-huh. ¿Cómo nos afecta el sonido? Has puesto el ejemplo de cuando tú cantabas ópera o cuando cantas ópera. Sí, canto. Aunque cuando lo haces, claro, esa gente reporta, lo que te comenta es un cambio que ellos pueden definir a nivel pues, emocional, mental, ¿no? De una paz, Sí. unas sensaciones, pero no solo nos afecta de esta manera, que es como más evidente, ¿no? Cuando escuchamos música, Sí. cómo nos cambia, sino que hay cambios interiores a nivel biológico también. Sí, de hecho, lo primero que pasa cuando da igual, o sea, ya no sean instrumentos, sino simplemente pues lo que hablamos, la música de un concierto, ¿no? Uh-huh. Que puedas percibir, lo que hace esa vibración que entra a través de nuestra piel es mover las moléculas. Cada vez que una molécula se mueve, está moviendo a otra, con lo cual el espacio entre ambas cada vez es mayor. ¿Qué está haciendo eso? Producir que haya una mayor oxigenación, eso es lo primero. Por eso las personas cuando terminan de escuchar un concierto o de una terapia de sonido, lo que se sienten es más livianas, más ligeras, menos tensas, ¿vale? Eso a nivel biológico. Evidentemente después a nivel, como tú has comentado, a nivel emocional, pues bueno, relajación, liberación del estrés, más serenidad. Esos son, digamos, como los primeros pasos, las primeras sensaciones. Uh-huh. Entonces, María, si yo voy a un concierto de Metallica, por ejemplo, ¿acabaré sintiéndome más liviano y más en paz? Bueno, es posible. A ver, dependiendo de cómo estemos, yo creo que toda la música está ahí por algo. Sí. Entonces, evidentemente hay música que es mucho más armónica porque los patrones de ondas son más armónicos y otras que son, bueno, pues un poquito, digamos, más desarmónicas, pero que a veces son necesarias, porque muchas personas, yo tengo clientes y amigos que les gusta Metallica y a través de esa música pueden liberar toda la tensión acumulada en el trabajo, en la familia, o sea, se sienten, dicen, es que yo escucho una canción de estas, me libero, me pongo a saltar, ¿no? Y me libero, y una vez que ya he liberado, ya paso a otra música. Con lo cual creo que es una manera de expresión que, claro, como todo, en exceso claro. puede hacer mal, pero creo que es una buena manera de expresión y de liberar tensión y todo ese estrés que a veces acumulamos. Uh-huh. Bueno, yo lo decía en broma, evidentemente, porque estábamos poniendo el ejemplo de un concierto de ópera o cierto tipo de música que probablemente es, pues es más armónica, por lo tanto nos afecta de una manera. Pero evidentemente no todos los sonidos son iguales o nos afectan por igual y con esto quiero ir un poco a lo que tú comentabas antes, a los sonidos que nos rodean en el día a día, que pues ya decías tú que nos están afectando, ¿no? Sí, evidentemente, por ejemplo, en las grandes ciudades, que es lo que suele pasar, pues el ruido de la circulación, de las obras, estamos con una contaminación acústica importante, pero es que es lo que comentábamos antes, ese sonido no es sonido, es ruido. Uh-huh. No tiene ni siquiera un patrón, a lo mejor como puede tener una canción de Metallica. ¿Vale? Es que ni siquiera aún, tiene ¿no? patrón. Que aún Metallica hacen patrones, claro. Claro, o sea, tiene una constancia, ¿no? Sí. Pero el ruido de la contaminación acústica que sufrimos no tiene un patrón, con lo cual cada vez que nos vemos imbuidos o nos afectan durante mucho tiempo esos sonidos, lo que nos está pasando, bueno, pues lo que prácticamente se queja todo el mundo, ¿no? Insomnio, ansiedad, problemas también con el tema de las adicciones, porque claro, cuando tu cuerpo no puede descansar bien, pues a lo mejor pues necesita unas pastillas para dormir o necesita fumarse 3 cigarros, con lo cual verdaderamente nos está afectando de una manera muy dañina. Así que aconsejo a todo el mundo que pueda salir de la gran ciudad para poder disfrutar, bueno, por lo menos de la serenidad del silencio, que también tiene un patrón. ¿Que también tiene un patrón el silencio? El silencio tiene un patrón. El silencio es parte de la música.
hay muchas veces dentro de la terapia de sonido y dentro de, bueno, pues mis conciertos o los conciertos de otras personas, esos momentos de silencio son necesarios para que cuando el sonido está entrando en nosotros tenga su tiempo de adaptación. Entiendo. Por acabar este tema de los sonidos negativos o el ruido un poco, de cómo nos afecta negativamente, yendo un poco más allá y teniendo en cuenta que con sonido, y ahora lo hablamos, podemos sanarnos, podemos llegar a un sonido, no el estrés que se deriva, o sea, no el hecho de que pues que nos tenga intranquilos o lo que sea, sino un sonido podría llegar a desequilibrar nuestro cuerpo de tal manera que nos lleve a la enfermedad o a la muerte. Sí, de hecho, además, pues en China, en Japón, muchos de los artistas marciales utilizan el famoso Kya o el Ha, ¿no? Sí. Utilizan a través del sonido de la voz ese poder para para intentar rendir al contrario, ¿vale? Porque a través de ese sonido, con esa intención, directamente lo que hacen es intentar incluso, pues eso, crear el caos al adversario y así no tener que luchar. De hecho, en la naturaleza pasa. En la naturaleza, si observamos el combate entre dos leones, muchas veces ni siquiera llegan a pelearse porque solo a través del sonido de sus rugidos un león y otro puede saber cuál tiene más fuerza. Entonces, directamente, a través del rugido, hay un león que directamente dice, no quiero pelear contigo, que sé que voy a perder. Bien, bueno, vamos a hablar de la terapia de sonido en positivo, el sonido en positivo. Tengo entendido que el uso del sonido como herramienta de sanación se enmarca en lo que se conoce como terapias energéticas. ¿Qué son estas terapias y cómo funcionan? Las terapias energéticas lo que buscan es tratar a la persona y ver a la persona desde un todo, es decir, a nivel biológico, a nivel emocional, a nivel mental, energético y espiritual también, ¿no? Lo que se intenta es descubrir cuando uno tiene una patología, cuando uno tiene un dolor, descubrir de dónde ha venido. Puede ser algo tan físico como una mala alimentación o algo más, menos tangible, como puede ser una emoción, ¿no? Una situación de estrés o una situación de ansiedad. Entonces, se trata de ver al ser humano en conjunto y cómo de diferentes maneras puede estar afectando a esa persona unas vibraciones negativas que le están causando pues ese dolor. Entonces, el sonido es, dentro de esas terapias energéticas o vibracionales, es una parte esencial o fundamental para poder aplicar y poder sanar. ¿Qué otras terapias se utilizan? ¿Qué otras terapias son energéticas? Por ejemplo, el masaje metamórfico, la técnica de liberación emocional, la cromoterapia, la aromaterapia, la sanación a través de los cristales. Bueno, verdaderamente hay infinidad, ¿no? También pues el color tiene una vibración, los cristales tienen una vibración, la alimentación, por supuesto, tiene una vibración, y ahora que está tan de moda también y se está dando por fin la importancia que tiene la alimentación, solo con el hecho de cambiar la alimentación, el patrón de conducta de cómo comemos, estamos ayudando a nuestro cuerpo a sanarse, a autosanarse. Lo que busca la terapia energética es que ayudar a ese cuerpo a que descubra y desarrolle su autopoder de sanación. Eso sobre todo es lo que se trata de las terapias energéticas, no a través de un medicamento sino a través del desarrollo propio de esa facultad que por circunstancias se han perdido. Suena todo un poco novedoso. No sé hasta qué punto se está utilizando esto a nivel oficial, en los hospitales, por ejemplo. Sí, bueno, lo que es la terapia con música, la musicoterapia, ya se viene trabajando, por lo menos lo han introducido en varios hospitales, porque, bueno, pues por ejemplo con los niños que sufren de cáncer, pues tener música que les guste, que les apacigüe, les ayuda evidentemente a soportar, digamos, y a hacerlo más liviano, pues esas sesiones a lo mejor de quimioterapia. Te digo el cáncer, pero también, por ejemplo, el Parkinson. Cada vez se está viendo cómo ciertas
ciertas frecuencias ayudan al sistema nervioso a segregar esa sustancia que ayuda a las personas del Parkinson a que, bueno, puedan controlar o se controlen mejor esos movimientos. Ujú. Bien, centrémonos pues en el sonido, la sanación del sonido. Vamos para atrás. Quiero preguntarte por pues nuestros ancestros, porque todos tenemos en mente la imagen de los rituales ancestrales, ¿no? Con con los tambores, con la voz, cómo utilizaban estos elementos pues para conseguir ciertos objetivos. ¿Desde cuándo y para qué se ha estado utilizando el sonido en la antigüedad? Bueno, primeramente para comunicarnos, para expresar lo que llevamos dentro, que es una necesidad del ser humano, ¿no? Expresarse, y bueno, pues para acompañar a todos esos, como muy bien has dicho tú, esos ritos, ¿no? Para celebrar una cosecha, un matrimonio, es como para desarrollar esa energía positiva, o por ejemplo también acompañar en procesos de muerte, ¿no? La música ha estado ahí para que ayudar también a esos procesos de pérdida, pues a que fueran, pues eso, más livianos, que se pudieran hacer de una manera más serena para el ser humano. Lamentablemente, pues esos ritos se están perdiendo, ¿no? Y cada vez usamos menos nuestra voz, cantamos menos, estamos más imbuidos en nosotros mismos, con los cascos, no compartimos y no cantamos tanto como antes, ¿no? Es una pena, y bueno, y desde aquí nosotras pues queríamos hacer también, pues realzar la importancia de la música que ha tenido, pues desde el principio de los tiempos, desde que vivíamos en las cavernas, la voz, los tambores han acompañado al ser humano pues para liberar tensiones, para protegerse, para sanarse al fin de cuentas, ¿no? En todos los aspectos. Hay que cantar más, hay que a lo mejor perder un poco la vergüenza, porque tenemos, a lo mejor hay un elemento de vergüenza, ¿no? De represión, Claro. no sé, no aceptar nuestra propia voz o algún tipo de problema con la expresión propia, ¿no? ¿Puede ser? Sí, bueno, muchas veces tenemos los mandatos de la infancia, ¿no? Que nos decían, ¡ay, calla, que cantas muy mal, que desafinas! Da igual. O sea, yo en mis clases y en nuestras clases lo que prima es que tú te puedas expresar, ya no que sea más afinado o menos afinado. Tú estás expresándote, tu sonido, el que sale a través de tu cuerpo y de tu voz, es lo que necesita tu cuerpo. Con lo cual, no es tanto que tengas que cantar, pues eso, un aria de ópera afinada, sino que tú te puedas expresar, porque, bueno, pues cuántas veces a lo mejor hemos sufrido un dolor y gemimos, ¿no? Producimos un dolor porque ese gemido lo que nos ayuda es a liberar la tensión, a liberar ese dolor, ¿no? Los niños cuando son bebés lloran, gimen, ríen, producen sonidos, pues eso, atávicos que les ayudan a comunicarse con sus papás y también a liberar sus dolores, sus emociones, ¿no? Y que, bueno, que por circunstancias, según vamos creciendo y porque, bueno, pues entramos en la pubertad, ¿no? Empiezan a entrarnos las vergüenzas y al final perdemos, ¿no? Pero de verdad que animo a todo el mundo a que, aunque sea solo, tranquilamente en su casa, empiece a explorar su voz, a escucharla, a ser consciente, porque a través de la voz verdaderamente podemos descubrir muchas cosas de nosotros mismos. Bien, ¿qué problemas puede ayudarnos a solucionar la terapia con el sonido? Evidentemente el libro es muy práctico, proponéis ejercicios para pues aplicar la voz, para aplicar los cuencos, tambores, diapasones. Claro, aquí en el programa, evidentemente en esta entrevista no podemos entrar en ese tipo de cuestiones, pero sí un poco saber cómo se aplica y qué problemas puede llegar a solucionar. Bueno, pues dependiendo del instrumento que tú elijas, pues bueno, va a ir adaptado o va a desarrollar unos aspectos u otros. Por ejemplo, si trabajamos con los tambores, va a ir a trabajar más todos los aspectos físicos, más de hueso, de músculo, lo que nos ayuda al tambor, sobre todo, por ejemplo, personas que están siguiendo una dieta, a través de la terapia del tambor, lo que ayuda es, con esas vibraciones, a liberar todas las toxinas que durante la dieta se fluyen o se verten al torrente sanguíneo y nos ayudan a liberarla, pues bueno, pues a través de diferentes formas, del sudor, etcétera, etcétera, ¿no? Nos ayuda de una manera mucho más eficaz.
Si queremos trabajar, por ejemplo, con contracturas, pues también es ideal trabajar con cuencos tibetanos. De hecho, yo he tenido maravillosas experiencias y mis clientes igual a ese aspecto. Que queremos trabajar cosas a nivel más emocional, ansiedad, estrés, pues los diapasones o la voz. Dependiendo de lo que queramos trabajar o de lo que quiera la persona trabajar, bueno, pues nos ayudarán unos instrumentos más que otros, pero que al fin de cuentas, como lo que os comentaba antes, te comentaba antes, que como el ser humano es un todo, aunque tú empieces a trabajar con el tambor, si tu cuerpo está bien, tu emoción va a estar mejor, tu mente va a estar más serena y evidentemente espiritualmente te vas a encontrar pues más conectado, ¿no? Uh-huh. Me pregunto qué está ocurriendo ahí cuando un sonido nos afecta de esta manera como para sanarnos. ¿Qué está habiendo ahí? ¿Un tema de resonancia o qué ocurre exactamente? Sí. Mira, en nuestras sesiones o lo que buscamos con la terapia de sonido es que esas vibraciones o esa vibración sana o armónica que debemos de tener en los 4 aspectos, ¿no? En los 4 sistemas, por las circunstancias se han perdido. Lo que buscamos con el sonido de los cuencos o de la voz o los diapasones o los diferentes instrumentos es que el cuerpo reconozca que ese es su sonido al que debe guiarse, ¿no? Es como aquí estoy. Acuérdate de que esta es tu vibración de salud. Entonces, eso es lo que se denomina en terapia de sonido frecuencia de arrastre. Porque, pregunto, María, perdona, es Sí. cierto, me van surgiendo estas cuestiones, es cierto, por ejemplo, que cada órgano de nuestro cuerpo, cada parte o cada sistema tiene su propia vibración y de lo que se trata es de que al estar enfermo ha perdido, digamos, esa vibración, ¿Sí? no está sonando, no está funcionando en esa vibración que sería la propia, Sí. y lo que se trata es de aportarle esa vibración para que, como tú dices, la reconozca y diga, leñe, este soy yo. Exactamente, lo has explicado perfectamente. Fíjate tú, vale. Pero cada órgano, entonces, por ejemplo, cada órgano tiene su nota musical o su vibración. Sí, tiene una vibración concreta, cada vez se está estudiando más y de hecho inclusive pues dentro de los diapasones podemos encontrar diferentes kits, entre ellos por ejemplo el de los minerales, el de los órganos, el de los chakras, el de los meridianos, ¿no? Dentro de la medicina tradicional china, porque se estudia concretamente en una disposición de armonía sana, en el que el cuerpo está sano, cuál es la vibración correcta y armónica, por ejemplo, de un hígado o del corazón o del vaso, ¿vale? Entonces, cuando por circunstancias el vaso está dañado, con lo que hacemos con terapia de sonido es que al aplicar esa frecuencia en concreto, lo que estamos es llamándole a decir, mira, esto es donde tú tienes que estar, te lo recuerdo, ven hacia mí, ¿no? Uh-huh. Bien, bueno, pues como decía, el libro cuenta con muchísimos ejercicios para poner en práctica todo este poder sanador del sonido. María, yo te agradezco muchísimo que hayas estado aquí con nosotros, que nos lo hayas explicado. Es súper interesante y además creo que podríamos dar la vía de contacto para que quien quiera hablar con vosotras o interesarse por la sanación con el sonido un poquito más, pues pueda hacerlo. Pues sí, nosotros encantadas. Nos pueden encontrar a través de nuestra web, que es terapiasenergéticas.org, o bueno, si quieren llamarnos estaremos encantadas de poder atenderles, ¿no? Al 91 549 61 26. Muy bien, pues el sonido que sana. Yo me voy a cantar un poquito ahora, María, si Muy acaso. bien. ¿Vale? Muy bien. Hay que empezar, hay que comenzar y sin miedo. Exacto. Adelante. Voy a quitarme las manías y voy a por ello. Muy bien. Un abrazo muy grande y muchas gracias. Muchas gracias a ti. La clave oculta. Síguenos en Facebook, Twitter y en el blog del programa laclaveoculta.blogspot.com.